Bueno, Ramón, bienvenido a tu casa. Bienvenido. Si no supiera que me entrevista a Rosario, estaría más tranquilo. Bueno, son sospechas fundadas. Sí, ella se prepara todo muy bien y puede salir por donde sea. Sí. Bueno, has escrito con esta novela, El enigma de Shakespeare, has escrito una novela, es una novela que tiene una trama de ficción, una novela detectivesca en la que hay complots, hay un asesinato, quiero decir, tiene una trama como novela, pero como trasfondo o como elemento principal de esta novela es una novela histórica. Hay una documentación ingente acerca de la identidad de Shakespeare, de la época en la que Shakespeare escribió. Te quería preguntar cómo ha sido ese proceso creativo de aunar esa investigación tan exhaustiva con escribir una novela que pudiera interesar al gran público. Pues es algo que surge hace muchos años. A veces uno cree que las novelas salen muy rápidas. Esta novela tardó como 4 años en montarse, que es un bastante tiempo, pero detrás hay 12 o 15 años de investigación. Y eso surgió porque yo encontré un artículo que hablaba de que Shakespeare no es quien parece ser, que no hay datos reales de Shakespeare, que es un enigma en el sentido de que ese nombre no corresponde quizá realmente a nadie, que era un nombre común en la comarca donde nació Shakespeare, o donde suponemos que nació el que suponemos que es Shakespeare, pero que tal vez tenga otro significado, y entonces ese artículo me llevó a investigar más, a mirar más, y poco a poco, no es que estés 12 o 15 años leyendo sobre esto, pero vas buscando datos, te va picando algo, un texto, un libro, algo en internet, y vas madurando la idea, ¿no? Y después de mucho tiempo hice el máster de narrativa porque yo quería aprender de verdad, precisamente para los talleres de escritura, quería aprender de verdad a enseñar algo que tuviera fundamento y saber de verdad. Y además me llamó la atención que en el máster de narrativa el trabajo final, el TFM que llaman, era una novela. Y yo tenía mucho tiempo haciendo esto y la ilusión de decir, bueno, me gustaría aprender cómo se hace una novela y ahora o nunca, porque esto va a quedar ahí, los papeles van a quedar ahí. Y si bien yo recopilé todo como si fuera un ensayo, llegó un momento en que dije, esto como un ensayo lo van a leer 300 personas, van a decir, bluff, esto no tiene visos de realidad y se va a quedar por ahí en las mesas. Lo van a mirar 300 académicos y ellos ya tienen una idea hecha de quién es Shakespeare, igual que me decía hace poco un director de teatro, me decía, ahora vienes tú que quieres revolucionar las cosas, ahora Shakespeare dices tú que no es Shakespeare. Yo dije lo mismo que le pasa al personaje de la novela, que es un personaje histórico. Y cuando empezó a contar todo esto, imaginaros la que le cayó en Inglaterra, que nadie podía creer lo que él decía. Y muchas de las cosas que investigó el personaje, que es Leslie Hodgson, que es un profesor de Harvard, de primeros años, tal como ahora, pero en el siglo pasado, hace un siglo, 1920 y tantos, lo mismo que ahora, pues le cayó la mundial, decimos nosotros, cuando se atrevió a decir que Shakespeare quizá no es Shakespeare. Y puso en duda la autoría de la identidad del personaje y la autoría de sus obras. Eso ya ha habido mucho recorrido y muchas cosas están admitidas. Pero a mí ese tema me llevó al alma, me llamó la atención y digo, ¿cómo esto no se conoce? ¿Cómo esto no va de aquí para allá? Y entonces decidí que ese ensayo que tenía, lo más lógico era pasarlo a una novela. Una novela para que llegara a la gente, para que la gente pudiera leerlo, y de hecho quizá eso tiene también otro pego, que alguien puede decir, todo lo que dice aquí es cierto, si es una novela, puede ser todo ficción, pero cada uno de los pasos que pone ahí, los pasos objetivos, no como son los personajes, es un paso real. Hay documentos de las oficinas municipales, de los archivos nacionales, etc. Por eso yo tengo que inventar un personaje que trabaja en los archivos nacionales, etc. Tengo que inventar un grafólogo que coteja los papeles y los coteja cómo escribe cada autor para ver si este texto de verdad es de Shakespeare, porque tiene una forma de escribir que parece más bien de Ben Jonson o de Thomas Kidd, y el grafólogo empieza a investigar porque antes no tenían los ordenadores que nosotros tenemos ahora. Con los ordenadores que tenemos ahora ya Shakespeare no siempre es Shakespeare. ¿Tenías pensado
¿Era una estrategia tú como escritor el que Leslie vaya descubriéndose a sí mismo, vaya descubriendo qué es lo que quiere en la vida, vaya descubriendo qué tipo de relación quiere tener, con que él vaya averiguando la identidad de Shakespeare, ¿no? Porque hay un paralelismo, ¿no? Él se va descubriendo a sí mismo qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que quiere, con quién quiere estar, a la vez que va descubriendo quién es Shakespeare, ¿no? Hay como dos tramas de descubrimiento. Es que el autor, Leslie Hodgson, como cualquier otro personaje, en este caso es un personaje histórico, yo no conozco en toda su profundidad cómo es como persona, ¿no? Sí tengo incluso el momento de nacimiento, sus cartas astrales, etcétera, que te dicen mucho de cómo es la persona. Y yo puedo entonces saber cómo es el personaje más o menos a grandes rasgos. Pero es que un personaje en una novela no tiene sentido si él en la novela no descubre cosas, no solo externamente, sino internamente, si no se pone a prueba, si no vence sus propias dudas, sus miedos, las angustias que le crea, como a todo ser humano, la propia vida, que cada día te puede cambiar en un día todo, ¿no? Entonces el personaje va descubriéndose a sí mismo porque él hace un camino, un recorrido. Y ese camino, que a veces le llamamos como el camino del héroe, el personaje principal de cualquier novela se está encontrando a sí mismo. Por eso las novelas nos enseñan también a reconocer cosas. Y aunque parece que hay quien piensa que pueden ser una pérdida de tiempo, las novelas, si están bien estructuradas, nos pone por delante unos personajes y en los lances de la vida y en el valor que tienen, en el arrojo para vencer cosas, nos estimulan, nos enseñan a cómo deberíamos superar nosotros también las cosas. Y tiene que tener toda novela ese paralelismo. Y eso te puedo asegurar que es mi primera novela, no voy a decir es la supernovela, es la primera novela, es lo más difícil, recrear bien los personajes. O sea, darles vida y que sean parecidos a como somos los seres humanos, para que los seres humanos al leer la novela nos veamos reconocidos en lo que ellos hacen, porque vemos también lo que nos ocurre a nosotros en la vida. Y entonces esos personajes que están en tu novela, ¿no? Leslie, Sophie, Calvin, empiezan a investigar sobre la época isabelina. Nosotros como lectores nos acercamos a esa época que nos la describes como una época fascinante, ¿no? Y nos hablas de la guerra de religiones que existía entonces, ¿no? Como unos años antes de que nazca Shakespeare se traduce la Biblia de Ginebra, Lutero cuelga sus tesis, ¿no? En la iglesia de Wittenberg. ¿Nos puedes contar, por ejemplo, nosotros conocemos la existencia de un cóctel, ¿no? Que se llama el Bloody Mary, ¿no? Y que es interesante que cuentas que es María Tudor, ¿no? Que cuando llega al reinado, aconsejado por Felipe II, comienza una persecución de los anglicanos, de los protestantes. Quiero decir, hay una preocupación grande acerca de esa nueva religión que está cuestionando la universalidad de la Iglesia Católica. Esa guerra de religiones que aparece ahí, yo te quería preguntar sobre un aspecto, ¿no? Porque una de las cuestiones principales de los credos protestantes es que permiten la libre interpretación de la Biblia. Ya no lee las apostillas que la Iglesia Católica ponía para que la gente interpretara los versículos de la Biblia según lo que decía la Iglesia Católica. ¿Qué diferencia o qué supone esa traducción de Lutero, de la Biblia al alemán de los alemanes, como decía, y ese permiso como que se da para que cada creyente se acerque a la lectura de la Biblia sin las apostillas que la Iglesia Católica daba? Pues es un cambio muy personal, no sé si todo está puesto en la novela, porque la novela da el espacio que da, y a veces dejas los conflictos, las ideas, y igual no todo está desarrollado. Pero en general la diferencia, digamos, convulsionó el Vaticano, es decir, porque la Biblia primero era en latín, no se traducía directamente o la gente no hablaba latín y le decían lo que dice la Biblia. Pero la Biblia no estaba en la lengua de cada uno de los condados o cada uno de los países, porque los países no son como son ahora, están creándose en aquel entonces. Y lo que permite es que el creyente
El protestante empieza a ver las cosas de una manera como si él tuviera una relación directa con Dios y él estuviera comprometido con Dios directamente y sus actos piensa ante cada cosa que hace que Dios me está viendo, debo comportarme bien y eso hace que tenga un carácter como más recto, más estricto, no quiere salirse de unos cánones y porque nadie le interpreta las palabras de Dios, sino que él puede acercarse a Dios. Ese cambio es muy fuerte. En cambio, la parte católica pues tiene quien le interpreta los textos, es decir, no se los interpretan porque es la letra muerta, la letra tal cual, y lo que dice ahí va a misa, decimos nosotros, ¿no? Y eso crea unas diferencias muy importantes. Y realmente en aquel entonces los católicos estaban muy preocupados porque el anglicanismo pues estaba creciendo demasiado. Y, por ejemplo, pues uno puede ver en algunas estatuas cómo dibujan a la verdad, como una imagen que está como así en posición de victoria, con una hoja de palma y con un pie sobre el globo terráqueo, ¿no? Porque la verdad debe dominar la tierra. Y qué casualidad, en esa época, ¿cómo dibujaban el pie donde estaba? Pues el pie estaba encima de Inglaterra, como diciendo, los malvados son los ingleses, los anglicanos, que se quieren separar de nosotros. Y hasta en la iconografía de las figuras de aquella época era tal la convulsión que creó esto, que había una rivalidad muy fuerte y todo, hasta en la escultura se nota la lucha y la pugna que había entre una manera de ver la vida y otra, ¿no? Tú te refieres en tu novela al reinado de Isabel I, ¿no? Y que la llaman la reina de hadas, ¿no? La Fairy Sí. Queen, la reina virgen, y te refieres a ella como una mujer que parece que reinó bien y que convirtió su corte en un lugar en el que se reunían todos los sabios de aquella época. Y bueno, y alrededor de eso tú nos hablas del ambiente fascinante que existía en torno al mundo del teatro, que eso me ha llamado muchísimo la atención. Ahora, porque nosotros que vamos a Madrid y podemos ver Cats o un musical que está 10 años, y cuéntanos cómo era, al contrario de lo que, cómo son las cosas ahora, ¿cómo era ese ambiente de teatro en el Londres de ese tiempo? pues había que decir que la reina Isabel I era bastante magnánima, a veces se la pinta como cruel, con muchos cambios de carácter, pero en general era magnánima con todos los científicos, los artistas y tal. Pero debo decir que no es que se reunían tanto en la corte, sino que yo en la novela lo que hablo es de que hay soterradamente toda una serie de personajes que ellos se reúnen y crean realmente la vanguardia de aquella época. Pero se reúnen porque van conformando un núcleo, una logia. O sea, hoy es difícil decir qué logias semejantes, pero pues como los Rosacruces, como la Sociedad Teosófica, etc., ¿no? Hoy nosotros podemos darnos cuenta, pues como los Rotary, que se reúnen sin mal, sin ninguna intención de hacer mal y quieren traspasarse el conocimiento entre abogados, arquitectos, científicos, físicos, etc., ¿no? Entonces eso era más bien soterrado, no era tanto, digamos, abierto en la corte, ¿no? Y entonces aquella época es un esplendor porque hay gente que se empeña en que sea un esplendor, no por casualidad. Digamos que las semillas del Renacimiento, 100 años después, vuelven a nacer en Inglaterra porque hay personajes que en la novela se dice quién, cómo, yo no sé si lo debemos desvelar, porque una novela hay que dejarla así para que quien la lea después no diga, bueno, ya me lo han contado todo en la presentación. Pero esos núcleos están trabajando para que haya un renacimiento del saber, de la ciencia, de la literatura. Y el teatro empieza así como una cosa extraña, empiezan los arrabales, no tienen permisos casi ni licencias, están como en el extrarradio, fuera de las murallas, y allí donde hay bebedores, donde hay robos, donde hay asaltantes, saltimbanquis, etc., pues en medio de todo aquel mundo de los arrabales aparecen los primeros teatros y empiezan a hacer obras. Y las obras son al principio muy improvisadas, no es la idea que tenemos nosotros de un autor. Ellos escribían los textos así rápido porque tenían que presentar una obra dentro de 3 días. Y fijaros que nosotros ahora, tú has dicho muy bien que una obra puede estar 10 años en cartel y ellos cada 3 o 5 días cambiaban la obra. Que la gente no se lo quiere creer. Me decía el director de teatro, dice, no puede ser, no me lo creo. Ahora nosotros esas obras le tratamos de sacar un partido.
pues ellos lo veían como que perdía novedad la obra y entonces hacían otra, pero lo hacían rápidamente. Los propios actores que empezaban a ejercer de escritores, como le pasó a Shakespeare, etc., pues escribían textos. Si veían que tenía mano para hacer eso bien, pues le encargaban más cosas. Pero muchas veces encontramos que no es solo un autor el que escribía una obra, porque no tenían el concepto del autor de la obra, sino que ellos tenían la idea de que el teatro saliera adelante. La obra era más importante que las personas y por tanto la finalidad es crear esas obras y que el teatro siguiera funcionando, que era su pasión. Porque ellos empezaban a intuir que el teatro era muy poderoso socialmente en cuanto a la idea de dar ideas, de promover cosas, y por eso esos literatos, esos científicos, esos físicos, astrónomos, etcétera, empezaban a influir para que ahí surgieran también, aparecieran las ideas de ellos. Y no hay entonces un autor, hay a veces el propio actor, que además era accionista, que cuando había que desmontar el teatro se ponían a desmontarlo entre todos y lo llevaban a otro sitio, o sea, que hacían de carpintero, hacían de lo que hacía falta, ellos escribían las obras y poco a poco las transformaban. ¿Qué ocurría? Que otro teatro vecino, porque empezaban a surgir 5 o 6 teatros, pues copiaban, hacían una copia de esos papeles y representaban la misma obra cambiando 1 o 2 personajes, eran muy versátiles y eran muy hábiles para hacer eso. Y es tal cual se representa en la película de Shakespeare in Love. Es así, o sea, que se copian, cambian los personajes de mujer los hacían chicos jovencitos muchas veces, es todo así, es algo alocado, rápido, y cogían esas copias y enseguida las cambiaban y hacían otra obra. Y entonces ellos lo que trataban es de guardarse esas cuartillas y las guardaban y le daban al actor solamente la que le correspondía, para que no pudieran hacer una copia completa de la obra. A la muerte de Shakespeare, 3 editores amigos de él tuvieron que reunirse para recopilar de las 39 obras que se dice que él tendría y algún soneto, poema, etcétera, pues de esas 39 obras recuperaron en ese infolio o primer folio 36 y tuvieron que reunir y alguien que tomara todos los textos que tenían los distintos actores para que no muriera, para que no desapareciera en la memoria esas obras cuando ya en la muerte de Shakespeare se dan cuenta que es un genio, es decir, que hace cosas muy brillantes. Shakespeare, sea quien sea, es algo muy brillante. Es el que empieza a hablar de la novela y de los personajes, al igual que Cervantes, de una manera muy moderna, muy profunda, muy psicológica. Entonces ese mundo es diferente a cómo se escriben las obras ahora, totalmente. Shakespeare cambia el teatro, ¿no? Cambia el teatro totalmente porque introduce, a partir de que Shakespeare empieza a escribir sus obras, ya los personajes no solo son personajes que hacen cosas, sino que Shakespeare nos introduce en el ámbito de la acción psicológica. Sí. O sea, nosotros cuando leemos Otelo o leemos a Hamlet, pues nos damos cuenta que lo importante no es lo que está haciendo, sino la acción que transcurre en su mente, ¿no? Y tú, por ejemplo, en el libro en el que, no me acuerdo del título, el libro con el que nosotros estudiamos el taller de escritura. El arte de ser escritor. Exactamente, en el arte de ser escritor tú explicas que a la hora de confeccionar una escena, ¿no? que se van hilando como cuentas de collar, nos estás hablando una historia que está hecha por escenas que se tienen que ensamblar como las perlas de un collar, y hablabas de que esas escenas tienen que tener una acción, tienen que tener un tiempo y un espacio, pero en Shakespeare aparece esa acción, ese tiempo y ese espacio psicológico, ¿no? Y eso es un cambio extraordinario, ¿verdad? Él empieza a hablar de los seres humanos que se empiezan a ver enfrentados a sí mismos. O sea, él enfrenta a los personajes como los seres humanos con sus propias contradicciones, con sus propios miedos, con sus aspiraciones que no logran y por tanto se sienten frustrados, se sienten deprimidos, etc. O sea, en Shakespeare empezamos a ver el alma humana reflejada y por eso el cambio es tan importante, igual que vemos en el Quijote. Y son obras que han marcado pues todo el resto de la literatura. Tú has dicho Otelo, Hamlet, el Rey Lear, etc., ¿no? O sea, hay personajes muy brillantes, o Falstaff, ¿no? Es decir, realmente él marca los personajes y se crean unos personajes tipo, y a partir de ahí mucho del futuro
de la posteridad después copia esos personajes tipo, que son así, que son bravucones, que son bebedores, que son mentirosos, como Falstaff, ¿no? Y eso después lo crean igual, camuflado, diferente a la moderna, en otros personajes que reflejan aquello mismo que ha hecho Shakespeare, porque han quedado unos tipos humanos muy importantes. O sea, él descubre las miserias de la persona, descubre la realidad profunda de la persona, lo dota de grandes aspiraciones, de grandes ideales, a veces conquista esos ideales, pero habla de ideales, de virtudes, de valores, a veces fracasa y no los consigue, y entonces tú aprendes de esas obras como si estuvieras analizándote a ti mismo qué deberíamos hacer, cómo debería actuar una persona en estas situaciones. Ves la envidia, ves el orgullo, ves los celos, la pasión, y lo ves descarnado, como hacía el teatro griego, en una representación larga, porque las obras de Shakespeare son largas, pero donde te hacen una pequeña catarsis y no puedes quedar indiferente. O sea, son convulsiones muy fuertes y entonces te tocan el alma, porque realmente tocan la médula del ser humano, tocan hueso, descubren los verdaderos valores del ser humano y nos enfrentan a nosotros como lectores con esos valores, ¿no? Y empieza a pintarlos perfectamente. Se dice que, o yo por lo menos en la novela argumento, y creo que muchos autores piensan lo mismo, que hasta la muerte de su hijo Hamlet, que luego él escribe el Hamlet, como si fuera algo similar, porque le cambió toda la vida la muerte de su hijo Hamlet a los 11 años, él se vuelve más humano, se vuelve más profundo. Incluso retoca un Hamlet primero que no era él no escribe el primer Hamlet, sino que es de Thomas Kidd, que es uno de los primeros escritores que le ayuda y le enseña, igual que Marlowe, son los dos grandes amigos que le van enseñando porque ya están en la cumbre del teatro, y él escribe un primer Hamlet, le ayuda a Thomas Kidd a escribir ese Hamlet, pero él, después de la convulsión de la muerte de su hijo, se transforma él mismo y él vuelve a escribir un Hamlet, corrige ese Hamlet de Thomas Kidd y escribe su propio Hamlet, y que añade muchísimas líneas y sobre todo añade unos personajes profundos, inmensos, reales, donde cuando los lees estás viendo personas, no estás viendo un personaje plano, sino hoy en día se dice un personaje con relieve, un personaje donde vemos cómo es, no es un personaje solamente esbozado, sino un personaje muy profundo, y ese es el gran valor que aporta Shakespeare, y a veces por los sufrimientos de su propia vida, sí. Porque los cambios de un autor, de un escritor, igual que de un artista o de un director de teatro, todos los cambios grandes de su vida a veces vienen por grandes catástrofes, por grandes problemas, pero le hacen avanzar y le hacen evolucionar. Y sea quien sea Shakespeare, porque luego vamos a entrar en esa cuestión, siempre se nos ha dicho que Shakespeare, después de Chaucer, que escribe los cuentos de Canterbury, que ya se sabe por los análisis que se han hecho que son como más de 20 escritores, sí, 21, creo. 21 escritores son los que hacen los cuentos de Canterbury, pero luego se dice que Shakespeare es como el gran creador de la lengua inglesa, porque se dice que utiliza 20.000 términos, sí, ¿no? Sí. Y el uso inventa palabras. Inventa palabras, ¿no? El uso de unas metáforas audaces, preciosas, ¿no? Que ha quedado en la imagen de todos nosotros. Y bueno, tú siempre en el taller de escritura hablas diciendo que la metáfora es como el verdadero lenguaje, el lenguaje genuino de un escritor. ¿Por qué crees que es tan importante la metáfora? Es importante la metáfora porque nosotros no podemos decir las cosas igual que todo el mundo. Nosotros tenemos un sello personal, el escritor tiene que empeñarse también en dejar un sello personal, pero no porque por vanidad quiera lucir, no, porque tiene que escribir a su manera. Y cada uno de nosotros expresamos las cosas de manera diferente. Si dejamos expresar de manera diferente, seguro que nos salen metáforas propias, ¿no? Es decir, era un día tan largo como un día sin pan, ¿no? Es decir, pues hay muchas frases y muchas metáforas, su sonrisa perlada, eso es una metáfora muy sencilla, pero cuando nosotros hablamos, y lo vemos más en el andaluz con ese gracejo que inventa metáforas cada 4 frases, pues que estás dejando un sello personal y entonces él, como buen escritor,
habla con metáforas, expresa la aurora, los dedos son rosados de la aurora, etc. Son formas de hablar que son propias, son bellas, son profundas, y eso es lo que le da al lenguaje que se desvíe de un lenguaje ramplón, cotidiano, sencillo, para ser un lenguaje que es creativo, que es bello, que es bonito, es decir, que eso es literatura, eso es lo que pretende la literatura, expresar las cosas de otra manera, un poco más por encima de lo cotidiano. En cambio, hay muchos autores que se empeñan en hablar con tacos muy rudos, muy a la cotidiana, pero esos textos pasan de moda dentro de 10 años. No van a llegar a ser clásicos, que no es que todo el mundo que escribe pretende ser un clásico, pero no van a dejar nada porque son modas donde ahora pues está de moda tal cosa, ser soez, ser duro, parecer, digamos, diferente a como eres. No, la persona tiene que hablar, y si puede hablar bien y de un modo bello y con metáforas que además despierten algo en el corazón de las personas, pues mejor. Shakespeare, por ejemplo, dice, se esfumó como por arte de magia. Es decir, pues son formas de hablar que tiene. Sí, ¿no? O cuando dice que para enterrar a los muertos cualquiera sirve menos el sepulturero. Y así nos explica cómo cuando, claro, cualquiera entierra con más dolor y teniendo más presente lo que está haciendo que el sepulturero, que lo hace todos los días, ¿no? Entonces nosotros comprendemos cómo lo cotidiano nos esconde el misterio. Te explica, no, las cosas cuando están cerca las conoces, y dices, no. Cuando están cerca no las conoces, las conoces cuando se alejan, ¿no? Percibes el misterio que hay. Pues esa frase certera nos dice mucho más que escribir un párrafo muy largo, y claro, hay que tener el arte de condensar una idea bien en una frase, ¿no? Y hay muchas más de Shakespeare, ¿no? Bueno, el monólogo de Marco Antonio, ¿verdad? En La muerte de César, que... El ser o no ser, es decir, bueno, el ser o no ser. Hay muchas cosas que han pasado a la posteridad porque están muy bien escritas y con imágenes, porque la metáfora lo que nos trae es una imagen, ¿no? Imaginamos, si habla de los rosales o de los paisajes, nos lo imaginamos, y esas imágenes nos recrean, nos ponen a nosotros en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, tiene frases que no parecen metáforas, pero sí son metáforas. Dice, era un hombre de perfil bajo. Pues es un modo de describir una persona con 2 palabras, pero es una metáfora. ¿Qué es un perfil bajo? Es una persona que está siempre como pidiendo perdón por existir, que va por los suelos, que no puede levantarse ni resurgir, ¿no? Pero en 2 palabras un autor nos está enseñando todo eso. Esa es la maestría. ¿Te gustan las adaptaciones que ha hecho Kenneth Branagh? Porque yo creo que Kenneth Branagh ha tenido un mérito grandísimo, porque, por ejemplo, cuando tú cuentas en la novela la rivalidad que existía entre los teatros de El Globo y La Rosa, que eran como los 2 grandes medios de comunicación. Hoy nosotros sabemos, el que lee este periódico es más de derechas, es el que lee este es más de izquierdas, pero en Londres, ¿qué es lo que había? 2 teatros, ¿no? Bueno, tú has contado antes, ¿no? Sí, otros más de segundo nivel, pero... Sí, pero esos 2, ¿no? De los hombres los hombres del rey y los hombres de Lord Chamberlain. Sí, ¿no? Y representaban como 2 miradas del mundo. Y ya acercándonos, bueno, te preguntaba, ¿qué te parece Kenneth Branagh? ¿Te gusta? Me parece muy bonito llevar las obras de Shakespeare bien hechas al cine, con todas las posibilidades que da el cine, porque no estás anclado en un escenario, y además muy fieles al texto. O sea, no distorsionan, no hacen, como decimos nosotros ahora, una modernez y lo cambian todo, ¿no? Porque yo he alguna vez confiado a ver un Hamlet, pero bueno, aquello todo era menos Hamlet, entre tubos fluorescentes y entre ropas galácticas. Pues no tiene glamour, pero aunque no es solo por el glamour, es que te destroza el contenido y el texto. Queremos readaptar tanto todo que en el fondo lo que estamos haciendo es aprovecharnos para hacer una obra de teatro donde yo cambio todo. Y lamentablemente hay mucho teatro de ese estilo. Sí, es verdad. Y bueno, ya acercándonos al enigma de Shakespeare, ¿no? Que nuestros personajes, que nuestros personajes van descubriendo en la novela, ¿no? Es que no hemos contado tampoco de dónde empieza, solo con 2 líneas, lo de las cartas. Cuenta ¿no? un poquito. Es que los personajes aparecen porque Leslie Hodgson va de vacaciones a Italia y tiene una amiga que es Peggy Guggenheim. Son personajes reales, además, eran muy amigos los 2. La que después crea las grandes salas de arte, la que crea el museo, la colección Peggy Guggenheim, que está ahora en Venecia, etc., ¿no?
pues resulta que le presta su mansión que tenía en Padua y entonces van de vacaciones, pero él entra a un anticuario y ve unas cartas, o sea, entre estatuas, entre cosas de cualquier civilización, entre papiros egipcios, entre estatuas griegas, monumentos persas, etc. Pues él empieza a hablar con Gino, que es el marchante, y el otro le habla de unas cartas que tiene por allí. ¿Estas cartas qué son?, le dice. No, son unas cartas de un inglés de hace 3 o 4 siglos, que escribía a alguien de aquí, de Venecia, a un colega suyo y le enviaba cosas. Y como que no le importa y cambian a otras cosas. Pero Leslie se queda enganchado en esto y él, que era estudioso de toda la época isabelina, dice: unas cartas de aquella época, ¿qué no daría yo por estas cartas y por ver qué se dicen un escritor o un autor con otro colega de Venecia y que se escriben, ¿no? Y entonces a partir de ahí las compra por un precio que para él es muy grande y no le queda otra que decir: no, suspendo mis vacaciones y yo voy a Londres y voy a seguir la pista de las cartas. Y ahí empieza lo que es la novela. Entonces él allí se encuentra a una persona que está en las oficinas del Archivo Nacional, que es un personaje ficticio, que es Sophie, y entonces Sophie empieza a ayudarle a descubrir las cosas y le presenta además un erudito que hay por allí, que es Calvin Hoffman. Calvin Hoffman es un personaje real, histórico, que luego sigue la misma ruta de Leslie Hodgson para descubrir. Los dos trabajan toda su vida para descubrir quién es Shakespeare. Y Calvin Hoffman, que piensa quién es, tiene claro quién es, dejó una gran cantidad de dinero para que todos los años aquellos trabajos que se presenten demostrando la autoría de verdad de Shakespeare se llevarán toda esa cantidad de dinero que él dejó y que cada año se convocan a concurso. Y nadie ha dado explicaciones fiables de quién es. Lo digo para que pensemos que esto no es una broma. Es decir, no es una cosa que yo me invento. Es decir, hay una duda razonable de que ese personaje no es quien dice ser, porque hay gente que ha apostado toda su fortuna y año tras año hay concursos para quien lo demuestre de verdad se lleve toda esa cantidad de dinero. Sí, y tampoco podemos, no se han atrevido a exhumar el cadáver, ¿no? Porque claro, como está ese epitafio que dice: ay de aquel, ¿no? Hay de aquel que abra esta tumba, maldición y tal. Yo no recuerdo el texto exacto, pero es bastante lo que dice para que nadie se atreva. Y no lo han exhumado, nunca lo han tocado, aunque se ha averiguado por georradar, ¿no? Que le falta el cráneo. Le falta la cabeza. Entonces a veces alguien me dice: ¿y cómo no han descubierto quién es Shakespeare de verdad después de tanto tiempo? Digo, mira, nosotros tendríamos que callarnos porque el barrio de las letras han habido muchos autores en Madrid que han vivido allí y aquí estaba enterrado Lope de Vega, pero lo sacaron de aquí, lo llevaron a una fosa común, luego a la iglesia tal, de aquí a no sé dónde. Cervantes, ya veis los años que se han empeñado para descubrir y solo podemos asegurar que está en esa fosa común donde hay 20 o 30 cuerpos más y allí está, pero no podemos decir este hueso es de Cervantes, pero ya es mucho. Allí está enterrado Cervantes, ¿no? Y así nosotros hemos sido también poco cuidadosos y quizá los ingleses prefieren tener ese personaje que es quizá mitad mito, mitad leyenda y ya nadie se atreve a romper la figura de Shakespeare, porque Shakespeare es como el sello de lo inglés, sí, claro, que entonces nadie se atreve ni a abrir la tumba, o por lo menos dicen que no la han abierto. Claro. No, porque además esos investigadores que dicen, ¿no?, que tú lo reflejas en tu libro, que Shakespeare no era una persona extremadamente culta, y dices, no sabía latín, no sabía griego, dices sí, y entonces el uso ese de las 20.000 palabras y la descripción exhaustiva de los lugares que tú comentas, que hay una descripción de las escenas, ¿no? Hay una descripción grandísima. Describe países, en Italia, en Dinamarca, describe cosas y él nunca viajó. ¿Y cómo conoce eso? Y palabras en esos idiomas. Podía saber cosas por los viajeros, pero es demasiado contundente los escenarios y todo que él monta para no haber viajado nunca, no haber salido. Por eso muchas interpretaciones hablan de alguien o de otros que sí han sido diplomáticos, han estado mucho tiempo en un país y en otro, y apuntan a otros personajes que serían la mano que está detrás de Shakespeare. Sea hombre o mujer incluso. Sea hombre o mujer. Y nos cuentas que las primeras obras ni siquiera las firma. Las seis primeras no aparece ni su nombre.
Y luego el resto, ninguna está firmada. O sea, él no firmó ninguna obra. Podríamos decir que ninguna es de él, porque no están firmadas. Las firmas que tenemos de Shakespeare aparecen en 3 o 4 documentos solo. Pero bueno, yo prefiero que disfrutéis leyendo eso en la novela, que está todo, porque como viene de un ensayo, todo eso es cierto. Y esos nombres y esas firmas que no cuadran, que nunca son la misma firma, ¿cómo es posible? Eso es. Del mismo personaje, que no sea la misma firma. El acta de matrimonio, que una herencia, ¿me entendéis? Es un poco raro, ¿no? Y bueno, yo te pregunto, si dices, no desvelemos esto, pues vamos a otra cosa. El nombre, ¿no? Shakespeare, ¿qué dices, no? Que significa también algo eso, ¿no? ¿Qué significa ese nombre? Es un personaje, ese nombre, que a veces aparece como un guión intermedio, los eruditos, los investigadores de todo esto, porque yo recojo cosas, no soy el que ha inventado todo esto tampoco, pues resulta que posiblemente sea un seudónimo. El hecho de que incluso se escriba a veces como Shakespeare, ¿no? Y con un guión intermedio, ¿no? Como aparece, por ejemplo, en la portada de los sonetos. Claro, yo me he ido a buscar los libros más antiguos, el primer libro de los sonetos publicados, y aparece así, es verdad, aparece así, aparece con un guión intermedio. Si vamos a una traducción fidedigna de lo que es el nombre de él, sería el sacudescenas, le llamaban así en plan cotidiano. O sea, los colegas, los compañeros le llamaban el sacudescenas, porque es como el que le da a la escena, ¿no? Es como alguien muy contundente con sus obras y tal. Pero tiene un significado más simbólico. Es la punta de lanza, él es la punta de lanza. Y de ahí que entonces el hilo la novela empieza a tirar el hilo para descubrir la punta de lanza de quién había detrás de Shakespeare. Y se va descubriendo que detrás de Shakespeare hay una persona que es casi la que va montando todo, pero es una persona que pertenece a un grupo de gente empeñado en que el mundo cambie, empeñado en que haya un segundo renacimiento, por así decirlo, y eso nosotros, que siempre estamos acostumbrados a ver en el cine que si aparece una logia o un grupo que trama algo es para romper el mundo, o sea, nos han destrozado tanta la cabeza porque todas las películas van con la misma idea de que todo lo que aparece es gente malvada que pugna para romper el mundo, que no nos cabe en la cabeza que haya gente buena que quiere que el mundo mejore y que sería capaz de dar la vida para que el mundo mejorara y cambiara, aunque nosotros no viéramos cómo va a ser ese mundo que va a cambiar. Y eso hoy en día es ridículo, ¿no? De tal manera que Sophie, cuando le dice Leslie, bueno, ¿y esta logia o este grupo? Sophie se burla y dice, pero tú, ¿en qué libros te has educado? Claro, porque Sophie es una persona que conoce de religiones, de culturas, de simbolismo, de toda la tradición, y son los que están empeñados en que el mundo mejore, evolucione, y son ese grupo que está trabajando por detrás para crear no solo un Shakespeare, sino para crear un mundo nuevo. Esa escuela que tú mencionas, que se llama la Escuela de la Noche, ¿no? Yo no quería mencionarlo. Pero bien, ya que se dice aquí lo podemos decir. En todos los sitios no se pueden decir cosas. Creo que en casa debemos decir más cosas. Ah, mira, vamos a leer, podemos leer. Todos ellos forman una escuela, ya que lo has dicho, que hasta ahora yo no lo he visto aparecer eso en muchos sitios, pero él mismo en sus obras lo cita. Se llama La Escuela de la Noche. Y él lo cita en las obras y dice tal es negro como la escuela de la noche, pero claro, el que no sabe lo que está citando no lo ve, no lo entiende, que está hablando del grupo que ellos conforman. Está diciéndolo claramente en sus obras. Dice, en la Escuela de la Noche, prosiguió Sophie, se agrupaban muy diversos personajes e ideas. En sus reuniones, igual debatían sobre los derechos y la protección de los indígenas norteamericanos que sobre las ideas de Maquiavelo. Estaban a favor de todo lo que permitiera mejorar al ser humano, en contra de la intolerancia y la superstición. Fomentaban una conducta ética y un sentimiento respetuoso con cualquier credo, tratando de comprender lo positivo que pudiera encerrar. Promovían una visión de la vida profunda y filosófica, basada en que todo ser humano supiera estar más allá de la lucha de religiones y de los bandos de todo tipo,
por encima de cualquier racismo e interés partidista. Y sobre todo se preocupaban por mantener los conocimientos para que pudieran prevalecer en aquel mundo cuyos principios cada vez sentían más frágiles y falsos. Estas son las avanzadillas que en cada siglo impulsan nuevos descubrimientos e ideas, sentenció Sophie. En verdad nunca se dan este tipo de avances sin un guía o preceptor que abra caminos, conduzca los esfuerzos y les dé ejemplos. Bueno, ¿no? Esta es la escuela de la noche a la que... Hay trozos, hay pasajes en la novela que son de este estilo, que alguien puede decir son más reflexivas, pero yo creo que son necesarias, y yo me he llevado la alegría de gente que está más acostumbrada a leer novela de tipo policíaca, novela negra, donde dice, hay algunas cosas ahí que a lo mejor, no, claro, no van con una novela que quiere uno todo de acción y sin parar cada texto. Y en cambio me he llevado la sorpresa de que mucha gente ha dicho, los capítulos que más me han gustado ha sido donde has hablado de filosofía y de conceptos y de ideas, porque me he llevado muchas ideas. Y yo quería escribir un libro donde la gente aprendiera de historia, aprendiera a reconocer todo ese mundo, tanto el del siglo XX, primero del siglo XX, como el final del siglo XVI, 1500 a 1600, por ahí, 1590 a 1600, y que descubriera que el mundo no solo es de una manera y no solo es acción, el mundo tiene cosas físicas, tiene emociones, tiene pensamientos, tienen ideas, tiene moda, tiene luchas de religiones, o sea, todo eso tiene que estar en una novela para que sea una novela histórica. Y lo que más me alegra es que la gente diga, con ello he aprendido de historia, pues bendito sea. Y me han gustado la parte filosófica, porque hoy en día parece que la filosofía da miedo. Si la filosofía no es más que lo que nosotros pensamos para entender el mundo y la vida, no es tan complicado. Sí. Y lo que estabas hablando antes de la autoría, que a mí, por ejemplo, esa parte me gustó mucho, la que tú explicabas que en realidad, o sea, en realidad ese enigma que para nosotros es tan interesante, en la antigüedad no hubiera sido nada interesante, porque le hubieran dicho, bueno, ¿y qué más da? Que sea el autor, claro, que no sea el autor, ¿no? Y me ha gustado, ¿no? Creo que te referías al profesor Livraga, ¿no? Cuando decías que hay hombres que son como cipreses, ¿no? Que no son capaces de hacer bosque. Y tú hablabas de la necesidad de poder formar parte de algo, que supere tu individualidad para poder expandirla y para poder mejorarla, ¿no? Es que tenemos un concepto de la individualidad un poco extraño. O sea, la individualidad sería desarrollar el individuo. El individuo es como lo que es indiviso, viene de la palabra indiviso, del latín, es lo que no está dividido en partes, lo que es unitario, lo que es nuestro eje, lo que no adopta siempre 100.000 formas, porque nosotros somos unos delante de la familia, somos unos en la calle, somos unos con los amigos diferentes, entonces tenemos 1000 partes, ¿no? Entonces la individualidad es descubrir nuestro propio sentido del individuo, pero hoy pensamos bueno, me he perdido del hilo. De la individualidad, quiero decir que el interés por saber quién es el autor exactamente. Eso, y no sí, querer relacionado con el parte autor. De algo más. Relacionado con el autor. Y es que nosotros pensamos que entonces yo debo ser individuo en el sentido de ser diferente, de ser original, de tener yo mis propios pensamientos. Bueno, ¿qué hay más loable en coger tú los pensamientos inmensos que han escrito todos los que han ido por delante de nosotros, todos los grandes pensadores, todos los filósofos? Porque en 100 años podemos multiplicar esa vida de 100 años como por 10. Y no solo lo que a mí se me ocurra y lo que yo piense. Entonces tenemos un concepto de individualidad, si lo llevamos a la idea del autor, que es lo que me había perdido a la referencia que tú hacías, es decir, no por pertenecer a un grupo, no por aprender de otros, no por compartir enseñanzas como hacían ellos juntos, porque muchas de las obras las escribían juntos y participaban las ideas y lo que veían y lo que dejaban de ver y todos crecían juntos, que no decir lo que a mí se me ocurre y si no se me ocurre nada no crezco. Pero cuando trabajamos en equipo, hoy que se tiene claro que se multiplica por 10 la capacidad de lo que podemos hacer, pues esos autores, renunciando al individualismo, pero no renunciando a la individualidad, crecían mucho más. Y esos autores todos acabaron siendo autores brillantes porque acabaron perteneciendo a una oleada que los llevaba y los empujaba a todos.
Nosotros que estamos siempre preocupados tanto por ser yo mismo, pero por ser tan individualistas, precisamente por eso no logramos la individualidad, que sería conquistar nuestro propio ser, nuestro propio individuo. Bueno, y ya nosotros como españoles que hablamos mucho de Shakespeare, ¿no? Que hay veces que nos cuesta un poco, ¿no? Creía que ibas a decir que somos más individualistas encima que los demás. Sí, no, que parece que tenemos ahí a Cervantes mirando. Entonces sabemos que hay una obra, ¿no? Que se escribió en colaboración de Fletcher y Shakespeare, Sí. una obra que se ha perdido, que se titula El Cardenio, Sí. que es un episodio muy bonito del Quijote, Sí. en el que se encuentran Sancho Panza y Quijote con el loco de Sierra Morena, que le narra los amoríos fallidos que ha tenido con Lucinda. Es un capítulo precioso, y sabemos que Shakespeare hizo una obra con ese título. Por lo tanto, ¿tú crees que conocían recíprocamente sus obras? ¿Se encontraron? Yo creo que es imposible que no conocieran sus obras. La única diferencia entre aquella época y ahora, el que quería aprender podía aprender. Y los libros se enviaban y podían tardar 2 años o 1 año de retraso a tenerlos en no sé dónde. Pero los libros iban de un lugar a otro. De la misma manera que la gente dice, ¿y si se encontraban Shakespeare y Cervantes, en qué idioma hablarían? Y a mí se me ocurrió decirle a la persona, y dije, lógicamente en español. La persona se queda así mirando y digo, ¿qué pasa? ¿Tú desconoces que España ha sido un imperio durante 3 siglos y que todo el mundo conocía el español como ahora todo el mundo conoce el inglés? O sea, nosotros somos así, que nosotros somos los que desconocemos que eso era así. Es decir, que Shakespeare conocía el español. Vino una delegación a Valladolid, donde vivía Cervantes entonces, en 1606, y vinieron como unos representantes de la corte para hacer unos acuerdos, llegar a una serie de puntos de contacto diplomáticos, y es muy raro que no llegaran a conocerse o que no llegaran a hablar. Es improbable, porque Cervantes era un personaje de la sociedad en Valladolid, y entonces es muy improbable que todos los personajes o las fuerzas vivas de esa sociedad no agasajaran o no cuidaran a esos personajes que venían de Inglaterra porque les interesaba a todos, ¿no? Y más conociendo seguramente uno las obras del otro y viceversa. Es decir, entonces es improbable que no hablaran, por eso Shakespeare pues, reproduce pasajes y cosas en esa obra, dicen, de los pasajes del Quijote, del Cardenio del Quijote, ¿no? Y entonces es muy raro, es improbable, porque eran personajes brillantes de su época y es así, yo lo creo así. Ahora, no podemos atestiguar históricamente que eso fue así, que hablaron, que se dijeron tal cosa. Eso podía ser ficción para otra novela. ¿Veis? Como se dice, ¿cómo se escribe una novela? Coge ese pasaje y adóbalo, créalo, reconstrúyelo como ficción. Hay partes históricas y partes que son ficción, pero no podemos saber lo que hablaban, lo que decían o si se llegaron a ver. Lo más probable es que sí, yo pienso que sí. Y ya para ir finalizando te quería preguntar, ¿por qué has escrito esta novela? ¿Qué querías transmitir? Pues yo quería transmitir en parte lo que he dicho, que hay personajes que han trabajado dentro de la literatura y de muchos campos para que el mundo sea mejor, y esos personajes llegan a ser grandes personajes porque no se han contentado o no estaban contentos con una vida cotidiana. O sea, cuando te pintan a Shakespeare tan bien pintado como la novela de Hamlet, la novela de Hamlet actual, que ha sido un boom hace 2 o 3 años, es preciosa y sí te está narrando cómo era Shakespeare, pues es una persona que tenía una desazón, estaba intranquilo, en su casa no estaba bien hasta que no se va a Londres y prueba a desarrollar todo esto. Alguien puede decir, pero mira, fíjate, abandonó su lugar, abandonó a sus hijos, abandonó a su mujer, y es verdad, iba y volvía cada tanto, a veces después de 1 año, a veces después de 2, etcétera, pero es una persona que en el pueblo, diríamos ahora, no estaba feliz, y él tuvo que buscar algo y llegar a encontrar algo más, ¿no? Ese Shakespeare o quien fuera Shakespeare. Pero lo que nos cuentan, la historia que nos cuentan es que ese Shakespeare se va a Londres porque no es feliz. El Shakespeare histórico que conocemos, ¿no? Entonces, lo que he querido yo transmitir es la vida de estos personajes, cómo sentían las cosas, cómo sentían el mundo, cómo vivían y que querían aportar algo a los demás.
y que querían transformar, al mismo tiempo se transformaban, pero querían aportar algo a los demás. Yo he disfrutado descubriendo a Shakespeare, porque ha sido mi propia satisfacción. El que escribe es el que más disfruta, pienso yo, porque tú descubres cosas, te permite comprenderte cosas a ti mismo, y eso es lo que he querido transmitir. Y segundo, que creo que detrás de un Shakespeare vulgar o normal que vivía en Stratford, pues el Shakespeare que más o menos va apareciendo después de todas las investigaciones es un poco más grande y es diferente. Y tal vez no sea una persona única, sino que sea un grupo de idealistas que estaban detrás y crearon ese nombre ficticio bajo el cual ponían el trabajo de todos. Porque realmente los ordenadores han descubierto que de las 39 obras de Shakespeare solo son de una mano, de la mano de Shakespeare, 17. Eso es hoy en día lo que la ciencia nos puede decir. Porque los ordenadores y los grafólogos y tal están de acuerdo por los giros, la muletilla, la manera de acabar las frases, las eses finales que se comía, qué texto es y qué texto no es de Shakespeare. Pero luego han descubierto que las otras están hechas en conjunto por 3, 4, 5, 7 personas que seguramente trabajaban juntos porque tenían un ideal, una ilusión, una manera de ver la vida y ellos querían sacar adelante esas ideas. ¿Qué ideas? Pues reflejar cómo es el hombre que envidia, el hombre orgulloso, el hombre inestable, el hombre que duda, como Hamlet, etc., ¿no? Y dar una enseñanza, porque esos textos están dando una enseñanza al mundo. Una enseñanza que han pasado los siglos y sigue ahí. Y es imbatible, es de primer nivel. Porque podemos poner ese nivel y Cervantes, pero bueno, ya sé que a Tolstoy y tal, que son tus personajes preferidos, los grandes escritores rusos, pero poco más. Ahí en la cima no hay tantos autores. Bueno, pues muchas gracias por la novela y por invitarnos a leer a Shakespeare, que es un grande que no aburre a nadie y que nos enseña siempre muchas cosas. Yo he disfrutado mucho la novela y he aprendido mucho con ella. Muchas gracias. Me alegro. Por Gracias. tu conversación. Vamos a dejar paso a que pregunten. Sí. Bueno, ahora...